Muy buenas a todos, sean todos bienvenidos a la segunda clase de nuestro curso de programación desde cero aquí en Podemos Programar. Seguiremos con los fundamentos de la programación y en este caso veremos la lógica y también veremos sobre si se puede vivir de programar, una gran incógnita para muchos. Muy bien, comencemos. ¿Qué es la lógica de programación? Vamos a ver. La lógica de programación, básicamente, en esencia, es aprender a pensar en función de la resolución de un problema determinado y o específico, utilizando las herramientas que tú ya tienes, es decir, tus conocimientos, y adaptarlos a diferentes problemas según se requiera, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Imagina que tú eres un ingeniero civil y a ti te contratan para hacer un edificio. A ti te van a dar las herramientas, te van a preguntar cuánto es el presupuesto que necesitas, qué cantidad de equipo necesitas, cuántas personas, y te van a dar la idea, o sea, el proyecto, te lo van a plantear, te van a decir que quieren dos edificios, es un ejemplo, que quieren dos edificios, uno naranja y otro rosa, por ejemplo, uno de tanta altura y otro quizás un poco más pequeño, perfecto. Tú vas a usar las herramientas que tienes, tus conocimientos, las herramientas físicamente hablando, tu equipo, todo, para determinar cuánto es el presupuesto, para determinar cuántas personas vas a necesitar. Todo eso va en los conocimientos, correcto, perfecto. Gracias a eso tú vas a poder entregar el proyecto en el tiempo estimado o aproximadamente en el tiempo estimado. Pero ¿qué pasa si el año siguiente te piden, te vuelven a contratar y te dicen quiero que nos hagas una casa? Imagina que es una casa promedio, no una mansión ni nada por el estilo. Claro que si tú ya sabes hacer un edificio, tiene lógica, ahí está la clave, lógica, que tú sepas hacer ya una casa. ¿Qué pasa si tú solamente sabes hacer edificios y no te preocupas por saber cómo hacer una casa? Cosa que no tendría lógica. Claramente, estarías en una clara desventaja contra ingenieros que supieran hacer edificios, casas y diferentes estructuras. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero que entiendas? La lógica de programación es saber usar esas herramientas para no solamente saber hacer una casa, no solamente saber hacer un edificio, sino poder hacer casas, saber hacer edificios. Entonces, esa es la clave, es saber usar tus conocimientos en programación y adaptarlos según sea el problema, en función de su resolución, ya sea un problema grande como un edificio o un problema pequeño como una casa. Esa es la lógica, adaptar tus conocimientos a la resolución del problema y pensar. La lógica se desarrolla pensando y practicando. Muy importante tenerse en cuenta. Muy bien, es una explicación un poco corta para algo tan complejo, pero la verdad es que con práctica la lógica se vuelve sencilla. Sencillamente con práctica. Muy bien, ahora veremos si se puede vivir de programar. Algo que quizás a muchos los tiene inquietos, pensativos, porque quizás hasta cierto punto uno se cuestiona si de verdad puede vivir de estar tecleando. Porque programar es eso, pensar, teclear, pensar, teclear. Muy bien, en esencia, muy bien. Vamos a ver. Por supuesto que se puede vivir de programar. Cada año cientos, y no solo cientos, sino que también miles de empresas, establecimientos y nuevos emprendedores requieren programadores o demás programadores. Entonces, ¿qué pasa? No es fácil ni es algo que requiere solo 2 meses de práctica, pero claro que valdrá totalmente la pena, por supuesto que sí. A alguien que te diga que no, o lo intentó y se frustró y no siguió, o sencillamente no sabe realmente qué es la programación. Muy bien, vamos a analizarlo un segundo. ¿Por qué yo digo, o por qué decimos que no solamente requiere 2 meses de práctica? La programación, básicamente, en esencia, se subdivide en variables constantes, eso lo veremos más adelante, condicionales, ciclos, matrices y vectores. Entonces, ¿qué pasa? Tú eso lo puedes aprender en definición y en práctica, a lo mucho en un mes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la vuelta? Como se dice coloquialmente. La vuelta está en saber usar esos conocimientos en función de la resolución de uno o varios problemas. Eso es la lógica. Esto va de la mano con la lógica. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver. Imagina que tú aprendes a hacer un ciclo. No tienes que entender que es un ciclo de momento. Un ciclo sencillamente es, es un espacio en el código que realiza una función específica de repetirse tantas veces como tú lo desees o como tú se lo definas.
Entonces, o cómo se lo defina el usuario. No es importante que lo entiendas en este momento, eso lo veremos después. ¿Qué es lo importante? Imagínate que tú te vuelves un experto en ciclos. Tú sabes usar los tipos de ciclos, todo bien. ¿Qué pasa si te llega un problema, X problema que requiere de dos ciclos? Si tú estás acostumbrado solamente a usar un ciclo, quizás se te va a hacer difícil e incluso te vas a cerrar. Y es ahí donde entra la lógica, tienes que pensar y ahí es donde tú concluyes, necesito un ciclo y dentro de ese ciclo necesito otro ciclo. Por eso es que la lógica no se consigue tan sencillo, tan como lo es aprenderse los conceptos. La lógica solamente se consigue con práctica. No hay ninguna otra forma, solamente con práctica. Muy bien, ahora pasemos a un punto más interesante. Programar es uno de los trabajos con más potencial de cara al futuro. La demanda supera sustancialmente a la oferta y así seguirá siendo por muchos años. Y ha sido así por muchos años. Cada vez las empresas necesitan más programadores. No existe una sola forma de ser programador como lo vimos anteriormente. Vimos que hay muchas ramas. Están los videojuegos, está la inteligencia artificial, el desarrollo web, desarrollo móvil. Y no existe un solo camino. El camino y la ruta de aprendizaje los decides tú. Tú decides dónde aprender, cómo aprender, en qué horarios aprender, en qué rama quieres aprender. Todo eso lo defines tú. Y eso es con lo que aquí en Queremos Programar te queremos ayudar y también motivar. Muy bien. Algunas de las más grandes empresas, que estoy seguro que por lo menos a una, es imposible que no conozcas por lo menos a dos, de hecho, tenemos a Microsoft como una de las más grandes en el mundo de la informática, también tenemos a Google y tenemos a IBM. IBM quizás es menos conocida que Microsoft y Google, pero sigue siendo una empresa súper exitosa y súper conocida y es de hace muchos años. IBM existe desde hace varias décadas ya. ¿Y qué tienen en común? Además de que son empresas que van directamente relacionadas con la informática. Todas necesitan programadores. Entonces, en conclusión, como para dar una conclusión también acá, la lógica de programación es muy importante y solamente se consigue con práctica. Tienes que practicar mucho para desarrollarla y para que al final con todas las herramientas que tú tengas a ti te planteen un problema y no te sea para nada difícil post proceso mental, que ya hablamos de eso en el video pasado, te invito a verlo si no lo has visto, post proceso mental, poder realizar un problema, o mejor dicho, facilitar el proceso mental para poder resolver el problema en menos del tiempo estimado incluso, o de la forma más óptima posible o de una forma muy óptima. Muy bien, eso sería todo por el momento. Muchas gracias. Gracias por ver el video hasta acá, por terminarlo. Y nunca olviden que podemos programar. Un saludo.